Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Esto es la videoconferencia número 33. Esta suerte de encuentro que venimos realizando ya hace casi 3 años, eh, en donde tenemos la posibilidad de vernos, de escucharnos, de conocer autores, de conocer novedades, personas que de distintos lugares y centros en todo el mundo están desarrollando propuestas, ideas, eh, trabajos originales que mes a mes vamos publicando en la revista y bueno, y que nos interesa particularmente que los conozcan y que los escuchen, que vea que es gente dedicada, que está interesada en producir información y, y que va acompañando este trabajo que venimos haciendo desde ya hace varios años. Así que, en ese sentido, buenas tardes a todos los que estamos acá en América, ya es de noche en Europa y en África y medianoche en Asia y Oceanía, así que a todos bienvenidos y un gusto avanzar con esta propuesta. Bueno, lo primero siempre es comentar un poco el trabajo que nosotros hacemos desde la producción en la revista, que esencialmente siempre comentamos que hay una parte visible, ¿no es cierto?, que son los artículos que ustedes leen. Bueno, eso supone un trabajo bastante intenso en cuanto a supervisión, en cuanto a desarrollo de revisiones, contacto con distintos autores, eh, y bueno, que el objetivo que siempre tenemos es mantener, mejorar y superar siempre la calidad de los escritos y que los autores se sientan siempre acompañados, apoyados, y siempre promovemos que la gente, que el proceso de revisión es un proceso pedagógico y que a cada uno de nosotros nos permite aprender cosas nuevas cada día y compartir este proceso de desarrollo de conocimientos. Bueno, y la parte visible es la tapa de la revista, la portada, que este mes la dedicamos a estos corredores africanos, estos atletas extraordinarios. Eh, Esencialmente nosotros estamos a las puertas de que se está por superar una marca que muchos creían que era imposible, que es bajar las 2 horas para los 42 kilómetros, 195 metros. Eh, y bueno, uno ve estos atletas extraordinarios, bueno, este atleta que es Eliud Kipchoge, que recibió múltiples premios y bueno, el múltiple ganador de Berlín, doble ganador de los Juegos Olímpicos y como apareció ahí un corredor joven, Kelvin Kiptum. Kiptum es nacido este siglo, él nació casualmente el 1 de enero del 2000, bueno, y rompió ahí en el mundo del atletismo y hoy estamos a la espera de qué va a pasar a lo largo de este año que empieza con estas carreras. Ya de por sí, en todas las maratones aumentaron los premios monetarios, así que evidentemente que va a ser llamativo la cantidad de atletas y corredores de otras distancias que se van a acercar a la maratón, porque evidentemente que los premios monetarios, el deporte profesional, sin duda que se mueve detrás de estos premios. Este, bueno, así que bueno, estaremos atentos a esto y ahora vamos a presentar el,
En realidad esta presentación, lo que vamos a compartir hoy, tiene dos partes. Uno es la continuación de la presentación del libro La educación física en disputa, variaciones de su enseñanza en nivel superior, que empezamos el mes pasado con distintas presentaciones de los autores. Recordemos que el libro es un libro colectivo coordinado por Adrián Ferreira, con autores de distintos centros de todo el mundo. Libro que recomendamos obviamente adquirir. Y habíamos empezado ya con algunos autores y ahora convocamos a otros también para que cuenten su experiencia, el desarrollo de las ideas que han propuesto. Así que esa es la primera parte y la segunda, eh, van a escuchar y ver a algunos de los autores que participaron del número 307 de este mes de diciembre de 2023. Sobre todo, especialmente algunos trabajos muy originales que hablan de una cantidad interesante de innovaciones y tendencias que están apareciendo en el campo de la educación física, del deporte, del estudio de la salud integral. Así que, bueno, para empezar, poco pidiéndole, comentándole a Adrián, vamos a empezar con una presentación, con un audio que nos envió el doctor Paulo Evaldo Fensterseifer de Unijuí de Brasil. Así que vamos a empezar con esa presentación y después seguimos con estos autores que participaron del libro coordinado por Adrián Ferreira. Adelante con esse video. A ver acá. Saudação a todos e a todas. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento de lançamento dessa rica obra, né? E que eu tive a felicidade de poder fazer parte. Né? Eu diria que referir-se a esse livro, né, é como referir-se a uma provocação, assim que eu senti. Nós fomos provocados por Adrian, né, para que provocássemos a outros e outras com os nossos escritos. Algo que só alcançaríamos se nós também nos desinstalássemos de nossas certezas, né? Nos arriscássemos como que transgredindo fronteiras das abordagens que mesmo críticas, sofrem de uma certa esclerose. O Adrian estava tomado por essa ideia, né? E nós não nos movemos para instaurar novas fronteiras, novos marcos balizadores que logo viriam a ser normalizadores, né? Mas nos movemos como que a dizer que é possível, mesmo do alto de nossos pretensos saberes, correr risco de novamente nos tornarmos aprendizes. Né? Como disse meu filho no diálogo com o qual eu abro o meu escrito, né? Meu filho Francisco disse: "Se não tiene que ser ciência para estar na escola, então podes fazer todo." Ao que eu respondi sem muitas convicções, né? Pero no todo tiene que ser ciencia para ser relevante para a vida. Por ejemplo, la arte, la religión, el amor, la amistad. Ao que ele retrucou: pero entonces es difícil tener un filtro. E por fim, a frágil conclusão, né? Certo, é difícil. Quase que algo semelhante ao final de um diálogo socrático, né? Mas de um Sócrates ainda não domado por Platão. O certo era que eu tinha sido provocado pela obra de Otávio Paz e nunca mais quedei em paz. Para tal magnitude dessa obra, né, é algo que aconteceu como preconiza Kafka na epígrafe desse livro, né, que agora chega ao público, né, como um punho que nos golpearem no crânio.
E eu só encontrei um certo descanso, poderia dizer assim, quando entendi o apelo de Adrian, né, para escrever algo que me incomodava. Não para repetir ideias que eu já possuía, mas para ensaiar algo, né? E aqui é bom lembrar o quanto na filosofia o ensaio ele é reconhecido como um escrito importante e que na ciência, infelizmente, é tomado como um defeito. Enfim, me pareceu assim algo que lembrasse o improviso na música, né? O esboço na pintura e, quem sabe, a displicência da poética que inaugura novos sentidos. Enfim, eu queria escrever sobre uma forma de envolvimento com aquilo que possa vir, quem sabe, ser um conteúdo da educação física. Mas não só destacando sua perspectiva cultural, o que já não é pouco, né? É um avanço. Mas eu queria mais, eu queria dizer do arrebatamento que envolve esse universo das práticas corporais, né? E aí eu precisei recorrer a possíveis analogias e metáforas disso que aprendemos a chamar de amor. Na condição de autor, então, dessa obra, como participante dela, eu gostaria que o meu texto, como conjunto dessa obra, fosse uma provocação para que cada leitor também sentisse provocado a escrever o seu texto, né? Eu só pediria que também o façam com amor, né? Como nós o fizemos, como creio que Adrien e o conjunto dos autores fizeram. Eu sou grato, muito grato por fazer parte dessa aventura que agora adquiriu uma concretude, né, pela força de um coletivo, né? Parabéns a todos que ajudaram a realizar esse sonho. Abraço e que continuamos acreditando no poder da escrita e no poder do amor, né? Como não poderia ser diferente. Bueno, Paulo, un gusto, un gusto verte, escucharte. Y ahora vamos a pasar a darle la palabra a Adrián, que presentará a los autores que hoy se hicieron presentes para compartir sus conocimientos, sus experiencias en torno a la participación en este libro. Adelante, Adrián, y un gusto volver a encontrarnos. Buenas tardes a todos y todas. No, el gusto es mío, muy honrado y agradecido a la propuesta de apertura del espacio, del respaldo al pensar y la palabra en el campo del movimiento, la educación física y la cultura corporal que abre y sostiene tan generosamente Tulio. Los autores que están acá, presentes en esta videoconferencia, que han participado de este texto, son, como ya saben porque están en pantalla, son Pablo Fürstenseifert, Santiago Pich, Leonardo Gómez Barbosa y Eduardo Miramontes, además de quien les habla. Ellos ellos tres y todos los demás han sido autores que han compuesto cada uno desde su perspectiva y de su tema un conjunto de elaboraciones y perspectivas que intentaron construir un enfoque y una diversa y heterogénea perspectiva de análisis. ¿Qué es lo que quisimos plantear con la educación física, entre paréntesis física, en disputa, variaciones de su enseñanza en el nivel superior? Luego de 20 años de labor en la formación docente y varios años más en claustros universitarios, y después de haber producido el texto y escrito en él la educación física como área de conocimiento, pensando la educación física como área de conocimiento, como lo dice el verbo en infinitivo, en un estar, en un andando, no como algo pensado que no se modifica, sino en tránsito, y como bien describe Santiago Pich, en ese camino andante, en ese vagueando, transitando reflexivamente por la sucesión de teorías, concepciones y discursos que construyen o desconstruyen los paradigmas que sostienen el conocimiento en nuestro campo, el texto de la educación física en disputa quiso expresar esa oposición, esa discusión, ese diálogo, conversación con el otro de paradigmas, concepciones opuestos.
por un lado, la biología, el clásico discurso biologicista limitado, y por otro lado, el cultural. Indudablemente somos físico, pero también somos cultura. ¿Por qué tuvimos esta inquietud después de tantos años de labor docente y universitaria en este principio del siglo XXI? Porque desde antes, pero sobre todo también durante el aislamiento y el encierro en la pandemia, pudimos advertir a la distancia de la práctica cotidiana cómo los diseños curriculares, los programas de la educación física se enfocaban centralmente en saberes más vinculados a el rendimiento y no a la ponderación, a la medición del acto motor y no a lo que expresa la expresión corporal, a pensar desde alguna teoría motricista, quizás la psicomotricidad, la sociomotricidad, a pasar a pensar también, por ejemplo, desde la praxeología o la fenomenología. Considerar otras perspectivas que piensen al sujeto en relación de su mundo, lo que construye culturalmente, de lo que puede ser consecuencia o de lo que puede crear y producir. En este contexto, en donde a los seres humanos en muchas ocasiones están librados a su propia individualidad y a su propia suerte, abandonados tal vez a un liberalismo que persiste en llamarlos iguales, entendemos que ese igualitarismo no existe, que estamos abandonados, y sobre todo más en Argentina ahora, a una suerte de igualdad ficticia, ausente de justicia y de equidad, donde al ser humano no se lo considera desde una perspectiva más holística, cultural, que pueda considerar su construcción de identidad, su subjetividad, su experiencia de habitar su propio género y por qué su decisión, su relación con su forma de ser y de jugar en el mundo, su relación con una educación física humanizadora, su vínculo con la idea de buscar nuevas finalidades en el principio del siglo XXI de la educación física, su persistencia en visiones críticas de las diferentes dimensiones de la educación física, su necesidad de entendimiento de que los fenómenos pueden ser explicados de modos cualitativos y participativos más que cuantitativos y de modo exógeno, por fuera del sujeto, sino participativamente con el sujeto. Su necesidad de entender la modernidad líquida y su propio ser y expresión en términos de ese contexto, de esa sociedad y ese paradigma. Su movimiento o su movimentarse, su idea también de comprender no lo que esta prescripción de saberes o de contenidos expresa, sino lo que constituye por lo que contengan los contenidos. Su necesidad de poder pensar más desde categorías de análisis que tengan visiones críticas desde un análisis epistemológico y no desde saberes reproductores. Este es el conjunto de ideas que pensamos que se replanteaban. ¿Desde dónde los pensamos? Desde la necesidad de que la educación física o de la cultura corporal del movimiento no se predique de saberes a reproducir, sino producir un libro que nos invite a pensar, a incomodarnos, a variar y a salir de las perspectivas de las cuales ya permanentemente pensamos, incluso desde nuestras prácticas habituales. La educación física en disputa es un texto que se predica de querer considerar y ponderar al otro, con la mayor afectividad posible. En ese sentido, es un texto afectuoso, un texto que invita a pensar desde una posible humanización creciente a una cultura corporal más amable, más empática, más vivible, y una educación física en la institución del nivel superior que ayude y colabore con profesores más reflexivos, inquietos, disconformes y que transiten un pensamiento de un inconformismo creativo. Estos autores que están aquí presentes han sido partícipes de esas invitaciones
a un pensamiento crítico y reflexivo y a un pensamiento que se predica y postula una inconformidad, en un diálogo afectuoso e inclusivo, animándonos a animarnos a jugar, a pensar otra educación física que considere más la cultura corporal en este siglo XXI. Este es el planteo de apertura del texto en las diversas áreas. Y en ese sentido, diversos autores plantean distintas cuestiones. Invito entonces a la palabra a Leonardo Gómez Barbosa para que un poco brevemente cuente su aporte que también hizo desde el acompañamiento a la producción, las lecturas, ¿no? Y la producción coordinándola conmigo con todos los autores. Adelante, Leo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Como les decía Adrián, mi nombre es Leonardo Gómez, profesor de Educación Física en la actualidad en escuelas del conurbano de Argentina, precisamente en Quilmes. Cuando Adrián me permite la posibilidad de ser parte de este libro, me sentí muy orgulloso, en principio porque, como decía él, es un libro que invita a la reflexión, a que los profesores en formación pensemos cuáles son los hechos que hacen a la corporeidad, cuáles son los hechos de la humanidad, de la historia reciente, puedo hablar de la modernidad en adelante, precisamente, que hacen y que nos invitan a pensar la función de la escuela, la conformación de los estados modernos, la conformación del sistema económico predominante en el mundo, cuál fue la función de la escuela, de la clase de educación física y de la escuela para esta tarea de conformación de estados-naciones y consolidación del sistema económico predominante. En ese sentido, el texto, hace una semana yo dije que es un texto revolucionario, de lucha. Hoy pondría la palabra resistencia en mi país, por lo que estamos viviendo biopolíticamente, una palabra que también es muy utilizada en el texto y me parece muy pertinente. Biopolítica. ¿Cómo comprender la corporeidad desde la biopolítica de las sociedades, de las culturas? Como podrán ver, acá Adrián Ferreira, y yo lo estoy viendo ahora, tiene de nombre Adrián Ferreira barra son 30.000. Creo que no hace falta explicar mucho más y me parece pertinente destacarlo. Como él decía, de la pandemia en adelante, hay lineamientos, diseños que en algunos casos están enfocados en la producción, en la utilidad del cuerpo, en una concepción, en un posicionamiento conceptual del cual el libro intenta justamente escapar. Y en contraposición, también debo decir que hay otros lineamientos en la provincia que, gracias a textos como este y a otros textos, intentan justamente destacar la importancia de generar contenidos objetivos que estén abocados de otra manera, que estén pensados desde otra óptica, desde justamente, como les decía, la biopolítica del sujeto, de los niños, de las niñas. Cuando él me invita a mí, yo soy un profesor, tengo 35 años, el texto pregona diversidad, pregona diversidad. Él como coordinador invita a diferentes autores de diferentes partes del mundo y también a mí, un profesor que trabaja en escuelas, que cuenta la realidad del patio, donde muchas veces justamente los contenidos de la educación física, los objetivos, los diseños, no están pensados desde la óptica que propone el libro. En ese sentido, lo dije desde que terminé de leer el libro y lo vuelvo a decir ahora, el libro es un libro que está pensado y que le va a servir a aquella persona que le interese la justicia social. La justicia social es algo de lo que en mi país actualmente a algunos nos preocupa mucho, porque lamentablemente estamos viviendo hechos donde la justicia social está fuera de pensamiento. Y en ese sentido, esta acción en la cual estamos involucrados todos, es muy importante llevarla a cabo, muy importante defenderla,
un texto que propone resistencia. Hace una semana dije revolución, lucha, hoy la palabra es resistencia, porque los derechos que estamos perdiendo actualmente en mi país también van a llegar a la corporeidad, también van a llegar a la escuela. Y lamentablemente no nos queda otra que estar unidos y poder combatirlo. Recomiendo el texto para aquellos profesores y profesoras que les interesa la justicia social, que les interesa la igualdad de oportunidades. En los últimos años, los profesores y profesoras que trabajamos en escuela, notamos que aquellos profesores que pregonan esta concepción biologicista no son considerados, como se decía antiguamente, chapados a la antigua, o bueno, esta persona estudió hace años, tiene una concepción de otra época. Actualmente, la visión que tenemos en las escuelas para estos profesores y profesoras es que están vulnerando derechos, son vulneradores de derechos de los niños. Es una visión que está cargada con un tinte mucho más profundo, desde la ética, desde la moral. Así que en las escuelas, la visión que estamos teniendo hacia estas concepciones tienen que ver con vulneración de derechos de los niños. Y justamente este texto viene a proteger. Por eso es un texto afectuoso, porque al fin y al cabo se trata básicamente de algo amoroso, de protección. Es un texto que une a los profesores y profesoras que velan por la identidad de los niños, sus derechos, y en ese sentido es importante que no dejemos de realizar estas acciones de resistencia. En los profesorados, el texto está apuntado a la formación de profesores, en la formación docente superior. Entonces, es ahí donde pareciera muy importante que no se olviden estas cosas que dije. La humanidad y la historia reciente afectan todas las aristas de la vida. La corporeidad es una más. Nosotros tenemos que conocer la historia, saber cómo fueron la conformación de los estados, la consolidación del sistema económico, insisto con esto. Y en ese sentido el libro nos va a ayudar. Simplemente agradecido y dispuesto para cualquier acto de lucha, para cualquier acto de resistencia y de amor. Siempre dispuesto y presente junto a ustedes. Gracias por escucharme. Le doy la palabra a mi compañero o compañera que le toca hablar. Santiago, Santiago querido, por favor. Buenas tardes a todos y a todos. Un placer estar acá, un gusto. Muy bueno poder encontrarse. Ahí, usando las palabras de Leonardo, en un momento tan grave, ¿no? Crítico, dramático, ¿no? En que encontrarse para pensar cómo lidiar con ese presente que nos acomete es una tarea urgente, ¿no? Y en ese sentido quería agradecer y felicitar a Adrián, por el coraje también de emprender un trabajo de eso en tiempos muy difíciles, ¿no? El proyecto empezó pre-pandemia y durante la pandemia también, en fin, fue desarrollándose. Fue un gusto poder participar de él y ayudar en la medida de lo posible. Y ver, bueno, a dónde llegó y lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, un placer, una alegría. El primer libro que Adrián organizó iba a estar, en fin, por una serie de motivos no pude. Entonces, esa alegría gana una dimensión especial. Y también haciendo eco de las palabras de Adrián, ¿no? Y un poco recuperando lo que Pablo decía. Bueno, no sé si me conocen, yo soy Santiago Pich, de Córdoba, pero vivo en Brasil, ¿no? Empecé ya sin presentarme. Vivo aquí en Santa Catarina, en un lugar que muchos argentinos vienen para sus vacaciones, en Florianópolis, ¿no? Trabajo acá en la Universidad Federal de Santa Catarina ya hace un buen tiempo. Y bueno, desarrollo un trabajo en el campo de la filosofía, de epistemología de educación y de la educación física, ¿no? Y trabajo en el grado y en el posgrado en un programa de doctorado en ciencias humanas.
Bueno, entonces quería situar un poco el texto, lo que yo he escrito y cómo se situó dentro del libro. Me parece que esto también puede ser algo importante. Entonces, haciendo eco de las palabras de Adrián, me parece que es un libro que tiene, expresa un coraje, yo diría que es afectuoso en dos sentidos, ¿no? En el doble sentido, pensando aquí espinocianamente, ¿no? O sea, de que es algo en realidad del conatus, ¿no? Espinociano, ¿no? Que nos lleva a pensar, que nos lleva a pensar aquello que afecta el cuerpo, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que puede un cuerpo, ¿no? Y eso que nos lleva a pensar. Entonces, nunca se piensa sin que haya una afectación. O sea, algo que toca a quien lo dice, ¿no? Y toca en el sentido que lo interpela, ¿no? Y ese tocar, y siempre tocar, que es un tocar encarnado, o sea, es un tocar corpóreo, ¿no? Y en esa condición corpórea, en la parte que nos afecta, y que en la relación con el mundo en que pensamos. Entonces creo que ese es un primer registro de afectación, ¿no? O sea, como que el mundo en el que vivimos nos interpela y esa interpelación siempre es corpórea y a partir de esa interpelación que es corpórea, pensamos algo en relación al mundo en que vivimos y al presente que habitamos, ¿no? Y el otro sentido de afecto es que ahí me voy a usar una frase que siempre mi orientador, mi padre, ¿no? Que fue mi padre, falleció hace unos años, fue mi director de tesis, mi colega de trabajo también, una gran persona, una de las personas más brillantes que conocí en mi vida, que se llama Sabino Asman. Eh, bueno, él dice, siempre repetía esa frase, un principio de existencia, ¿no? Que dice que entre amigos se vive y se piensa y se actúa mejor. O sea, cuando uno está afectado, ¿no? Por un lazo de amistad, un lazo afectivo, por tanto, la afección de la amistad, ahí uno puede entender que hay un mundo posible por vivir y ciertamente en los tiempos de barbarie en los que vivimos es un acto político fundamental para poder lidiar con ese tiempo y para poder resistir y reexistir en esos tiempos, ¿no? Entonces, creo que eso es, parece, bueno, ya eso es más que importante para justificar la relevancia de ese proyecto, de ese libro que nos congrega, nos agrega, nos interpela y nos cuestiona. Y un segundo elemento, entonces el primero es la idea de la afectación, y la segunda es esta idea de que también interpela a una determinada corriente del campo de la formación humana y la educación física, que pasa algunas décadas para acá, ¿no? en que se inaugura disculpen, como tengo unas palabras en portugués, un nuevo momento, ¿no? Lo que se llama de la corriente progresista de la educación física, y que es no solamente algo localizado en un lugar, en Brasil, en Argentina, en el mundo, podemos decir, pero creo que en la región, pensando en la región, es algo importante por una serie de motivos de historia reciente que también tenemos en común, y que ahora volvemos a tener las sombras de las botas presentes, ¿no? O las sombras no, las botas presentes encima de las cabezas, Ah, que son- que es algo peor. Bueno, si eso pasa, esta corriente que justamente se propone pensar una formación humana y una formación en el campo de la educación física, que parte de principios ético-políticos, ¿no? De una sociedad democrática en la cual las diferencias sean reconocidas, las desigualdades sean enfrentadas, que haya un no decisivo a la barbarie. También precisa repensar qué es lo que hizo, cuáles son sus promesas iniciales y cuáles son sus alcances y sus límites. Entonces, en ese libro viene un momento muy importante en el que esa propia corriente está revisando sus postulados y en qué medida puede y necesita reinventarse a partir de sus promesas iniciales, y también de un mundo que ya no es otro, que es otro decisivamente del momento inicial, y como ya fue dicho acá, que la pandemia marca una ruptura drástica en la manera como vivimos y cómo nuestros cuerpos son afectados, ¿no? Bueno, actualmente desarrollo un trabajo que tiene que ver con esta cuestión del el gobierno por algoritmos, ¿no? Y estamos trabajando con una persona muy interesante, un argentino exiliado en Francia por la dictadura, llamado Miguel Benasayac, que es uno de los más importantes pensadores del mundo en ese registro en la actualidad, ¿no?
Pero bueno, entonces creo que estos son dos elementos muy importantes, la idea del afecto y la idea de la reinvención de una corriente que precisa pensar su devenir, ¿no? Y en ese pensar su devenir, eh, pensar cómo vive, cómo existe, qué propone, ¿no? Para una educación física que esté a la altura del tiempo presente, ¿no? Una educación física que esté a la altura del tiempo presente, ¿no? Si pensamos si entendemos que pensar o, ¿no? el trabajo intelectual, como decía Foucault, es hacer una ontología del presente, o sea, interpelar el mundo en el que habitamos y intentar entender la relación que con él establecemos, ¿no? Por tanto, tiene un principio ético-político fundante, ¿no? Bueno, ahí, ahora sí, en el texto, ¿no? Entonces creo que la interpelación, el convite, ¿no? Que Adrián nos hace muy afectivamente, muy cariñosamente, tengo que destacar eso, ¿no? Adrián fue muy generoso en su invitación conmigo, ¿no? Después de algunos años que no teníamos contacto, entonces fue algo muy bonito también para mí, esa retomada de un diálogo muy importante. Y bueno, y aquí, cuando Adrián me hizo esa invitación, en ese movimiento, está haciendo cosas diferentes también, las que hacía ya unas décadas atrás. Y bueno, una de las cosas con las que me he ocupado es intentar entender, ¿no? El pensamiento antropológico contemporáneo y cómo eso puede ser útil para pensar la formación humana y el campo de la educación corporal, la educación física particularmente. Y hay uno de los pensadores con los cuales he trabajado, sigo, pero un poco menos, se llama Timothy Ingold, que es un escocés, ¿no? Y que ha desarrollado una teoría antropológica que tiene una fuerte ligación inicial, por lo menos, con la fenomenología, ¿no? Eh, y que actualmente está haciendo un diálogo también con el postestructuralismo francés, con Deleuze y Guattari. Bueno, este autor nos propone pensar que es un poco una pregunta básica de antropología, ¿no? Eh, ¿qué significa hacer cultura y qué significa insertarse en una tradición, ¿no? Bueno, puede decir lo que no es para Ingold y después decir qué es, ¿no? Bueno, no es entender que la tradición es algo cristalizado, que tiene formas a priori dadas y que en las cuales uno debe inserirse, pegando acá un ejemplo típico, por ejemplo, y tiene que ver con el campo de educación física, cuando, y ahí Leonardo un poco decía eso, que decía, bueno, el campo trabaja con, por ejemplo, danzas folclóricas, que se hacen dentro de un mismo patrón y que no pueden ser cambiadas porque así son, así siempre fueron y así siempre serán, ¿no? Y más, medimos cuánto se gasta de energía, cuánto eso tiene que ver con determinados sistemas energéticos que actúan, son movilizados. Pero al final, la idea es que hay una forma, cultura, cristalizada y que se mistifica y que debe ser reproducida. Bueno, eso no lo es. Tampoco lo es un conjunto de contenidos culturales que parecen ser los objetos que la cultura va produciendo a lo largo del tiempo, a pesar de que esos sean objetos en devenir, ¿no? Que se modifiquen. Tampoco eso es para Ingold la forma en la que la cultura se produce y se procesa. Pero entonces, bueno, ¿qué es? Entonces, ¿no? Porque esa es una respuesta más o menos clásica, ¿no? ¿Qué es para Ingold? Bueno, es la formación del sujeto, por tanto, para él esta relación con la cultura siempre implica formación humana, es la formación del sujeto a partir de una determinada forma de percepción del mundo en que vive. Y esa percepción es un legado cultural que tiene que ver con la relación con el otro. O sea, cuando estamos con un otro, nosotros nos inserimos interpretativamente y creativamente en una tradición, a partir de un modo singular que esta tradición produjo de percibir el mundo. Entonces, por tanto, no es, y ahí Ingold propone que esta percepción, por tanto, no hay cultura sin cuerpo, y el cuerpo en cuanto no organismo, o sea, ¿qué es lo que significa producir un cuerpo? Para él, significa inserirlo o sea, pasar de un organismo a un cuerpo, para que cuando deviene cuerpo, se insira en un modo propio, singular y siempre en modificación de percepción del mundo. Y esta percepción del mundo implica en que, por tanto, tiene un fundamento corpóreo. Para él implica siempre una relación de una atención variante.
¿no? Que por así yo lo he llamado, por eso el título del texto. O sea, algo que alguna vez, si alguien se acuerda un poco de Benjamin, Benjamin decía, bueno, ¿qué es un flaneur? ¿No? Bueno, un flaneur es un tipo que anda con una atención desatenta, ¿no? Es un vaguear atento, ¿no? Normalmente nos pensamos que el vaguear es estar sin mucha preocupación con un objeto determinado. Aquí se trata de un vaguear atento. Es un vaguear que tanto, no hay sin una ruta fija, voy de acá hasta acá, de un mapa, ¿no? Sin Google Maps, ¿no? Que nos lleva de un lugar a otro, sin un vaguear, ¿no? Pero atento al acontecer, ¿no? Entonces, por tanto, un vaguear que está atento al devenir, ¿no? Atento al acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente de una carrera de 100 metros, esa es mi especialidad hacia atlético, ¿no? Carrera con vallas, ¿no? Entonces, tienes que ir de acá hasta acá, tienes que tener una ideación de todo el trayecto y mantener una atención muy precisa de a dónde vas. Aquí se trata de algo pensado así como un andarilleo, ¿no? Andarillar, ¿no? Andariego, que va en los meandros de su caminar, produciendo su caminar, ¿no? Y en ese produciendo su caminar, se produce así en la relación con el otro, ¿no? Entonces, ahí evidentemente eso nos permite interpelar de forma decisiva la manera como vemos a la relación que se establece con el sujeto y cómo percibimos nuestro cuerpo en las prácticas corporales, que va en la contramano de lo que la norma del deporte moderno nos determina que debe ser hecho de forma correcta, ¿no? Entonces, por tanto, implica siempre relación de invención, ¿no? Con aquello que nos acontece, ¿no? Entonces, por tanto, no una adecuación a formas a priori. Bueno, además, yo invito a ustedes a leer el texto, después me puedo dejar mi contacto, si quieren que charlar, siempre es algo muy interesante, y les invito a leer el libro entero, que es una excelente experiencia. Pero para mí la verdad sí, seguramente será para todos. Bueno, gracias, un abrazo. Infelizmente voy a tener que salir rápido, tengo un compromiso en un ratito. Pero bueno, le agradezco a Tulio, a Adrián, a todos los que están acá presentes. Y bueno, seguiremos encontrando por esto y ojalá presencialmente en algún momento que la presencia se hace necesaria. Y bueno, un abrazo a todos. Muy bien. Y ahora, como para también dar su semblanza y cerrar la presentación del texto desde Buenos Aires, Argentina, Jorge Miramón. Bueno, ¿me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, sí, dale. Perfecto. Bueno, hola a todos y a todas. Un poco al principio, acompañando a las palabras de Leonardo, yo me siento en la necesidad, casi diríamos visceral, de expresar mi profunda preocupación por el grandísimo escenario que estamos atravesando en la Argentina. La verdad que sentimos una suerte de consternación ante una situación que es inédita, es que la mayoría de la población ha votado democráticamente a un gobierno no democrático. Estamos viviendo en estos momentos un estado policíaco, un estado de excepción, como diría Gamble, y muchas de las cosas que creíamos ya zanjadas en nuestro país retornan de manera siniestra. La verdad que necesitaba manifestarlo, creo que resulta imprescindible no callar. Las formas de la democracia han sido arrasadas. Todo esto de la importancia de las formas, porque es parte del texto que nosotros escribimos en este libro. Bueno, vamos ahora un poco a lo que nos trajo hasta acá. En principio quiero agradecer a Adrián por habernos convocado, por haber valorado nuestro trabajo y por considerar que era algo digno de ser compartido en su libro. En segundo lugar, un poco también acompañando lo que marcaba Leonardo y Sebastián, esto de celebrar el título del libro. A mí me parece que pensar la educación física en términos de disputa me parece no es un tema menor, me parece importante, en la medida que nos alejamos de verdades esenciales, de naturalizaciones endémicas,
coloca al área en un lugar de discusión, de debate, no para hallar un origen, ¿sí?, o cierta esencia metafísica, sino justamente para hacer de ella un campo para la crítica, para la búsqueda de sentidos, siempre discutibles, y que necesariamente nos obliga a pensar y a repensar, a pensarnos y a repensarnos. Creemos que todo modelo pedagógico, ya sea implícita o explícitamente, está pensando en una sociedad que quiere ayudar a forjar. Y concomitantemente con eso, a un sujeto al que quiere construir. Quienes adherimos a las perspectivas críticas, de ninguna manera estamos pensando a la educación como una manera de adaptarnos al mundo, que parece que es lo que nos están invitando a hacer últimamente, ¿no? Lo que queremos es ayudar a transformar. Queremos, siguiendo nuevamente a Agamben, que ser contemporáneo justamente es poder alejarse de la actualidad y mirar un poquito más allá, ¿no? Ser un poco, como decía Nietzsche, intempestivo, ¿no? Inactual. El futuro no es algo a lo que meramente debamos adaptarnos, algo para lo cual debamos ser competentes, sino que puede ser algo en lo que nosotros y nosotras tengamos algo que ver con su hechura. Es decir, no ser meros espectadores de un futuro que nos es impuesto, sino a libro cerrado, digamos, sino en algún punto sus artífices, ¿no? Es un poco lo que decía Adrián cuando hablaba del inconformismo creativo, ¿no? Inclusive poder tener la imaginación y la templanza de ir un poquito más allá de la resistencia, un poquito más allá, porque pareciera que si nos quedamos en la resistencia por ahí, estamos siendo reactivos a una lógica que nos viene de afuera, ¿no? Yendo a nuestro trabajo, nosotros trabajamos con el concepto de contenido, intentando hacer una modesta genealogía, ¿no? De construyendo sentidos y desnaturalizándonos, porque a veces aparecen ciertas palabras o ciertos conceptos y no se los discute, no se discute su sentido, y parece que cada uno hablara de lo mismo y quizás estamos hablando de cosas absolutamente diferentes. Nosotros hemos intentado alejarnos de las epistemologías positivistas y objetivistas, un poco que también lo que decía Sebastián, ¿no? Que han hecho de los contenidos ciertos objetos asépticos, ¿no? Nosotros creemos que el contenido no es independiente de la forma en la cual es presentado. La forma tiene significados que se agregan al contenido, transmitido, produciéndose una síntesis, un nuevo contenido. El contenido no es en educación física, en la educación en general, la educación física no es una manzana que yo voy a traer, muy lejos de eso. Carlos Kusen, que tomamos en el texto, nos advierte de manera muy certera que la enseñanza y el aprendizaje sin contenidos son tareas vacías, por no decir vanas. Y se podría decir también que contenidos no insertos en algún proceso de enseñanza y aprendizaje son meros ruidos sin sonidos o palabras sin significación. Es decir, el contenido pedagógico no es el contenido a secas, no es un objeto inerte y nosotros no somos meros transmisores o canales de un pasaje neutral, ¿no? Me resultó muy interesante lo que decía Sebastián en relación a Benjamin y la vaquía. Acá Usó habla también del vaquiano, con un sentido bastante parecido. Inclusive nosotros en el texto nuestro hacemos esta comparación entre un motorman que tiene el destino trazado de manera absoluta y determinada por las guías, y el windsurfista, que es alguien que tiene el fin más o menos establecido, pero va mirando las olas, va mirando las mareas, los buenos vientos, y va acomodando su accionar a esa realidad. Ahí está la sabiduría del vaquiano, ¿no? Tal vez hay que darse cuenta, decimos, que cuando enseñamos ciertos contenidos, con ellos van adheridos gestos que acompañan o asustan, maneras que acogen u obturan, situaciones que desafían o aburren, y comentarios que abren o cierran. Que todo eso es tanto o más importante que el contenido. Bueno, les agradezco y muchas
Muchas gracias. Gracias. Dos agregados. Cuando Jorge se refiere a Sebastián, se refiere a Santiago Pich. Y cuando Jorge dice nuestro artículo, se refiere a su trabajo mancomunado junto a nuestro compañero David Baer, que también está presente en la elaboración y la producción que mencionó Jorge. ¿Me equivoco? ¿Es así? Por el error son 2 años acumulados. Pido disculpas, Santiago. Bien, estos han sido los autores que han trabajado y que de algún modo cierran la presentación del texto La educación física en disputa, en el cual han participado Carlos Carballo de Argentina, Francesc Buscá, Vicente Pedraz, Marta Caplionch de España, junto con José María Castanedo Alonso, Sidney Fitanda Silva, Paulo Festenseifer de Brasil, Santiago Pich, Adrián Escribano, Susana Tambuti, Verónica Cohen, de Argentina, pero desde París, desde Lille, Josimar Daolio, también de Brasil, David Ver, Adriana Ríos desde Córdoba, Lucía Mantilla desde México, Ivana Rivero desde Córdoba, Leonardo Gómez acá presente, Maximiliano Cacasebac, Silvio Sember, el hermano de Bullo Sember, el primer estudiante desaparecido del Instituto Romero Brest de la ciudad de Buenos Aires, Rodolfo Rosengat desde La Pampa, y el acompañamiento de un cuento alegórico a los desaparecidos en la Argentina de Aida Bornik. Así que esto completa la presentación que hacemos a todos ustedes. Muy agradecidos. Continúa Tulio. Bueno, Adrián, un aporte intenso. Y desde ya convocamos a cuestionar, a seguir produciendo, a no perder el valor de la palabra, que estamos en un tiempo que evidentemente la quieren acallar como forma de someter. La verdad que por la edad que me toca tener, ya viví una situación igual o similar a la presente, y entiendo que hay que evitar el inmovilismo, ¿no es cierto? La pasividad, que es lo que justamente se intenta para avanzar en todos estos proyectos nefastos. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer autor de este número, un trabajo muy original del doctor Juliano Oliveira Pizarro. Él es profesor de educación física por el Instituto Federal de lo Piauí, doctor por la Universidad de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, con periodo de doctorado sándwich en la Universidad de Aveiro en Portugal, maestra en ciencia política y muchos detalles más que forman su enorme currículum, que sugiero leer este artículo, que realmente es muy, muy original, sobre todo para nuestra área. Así que el título del artículo se titula Decolonialidad y el fútbol sudamericano, Maradona, Pelé, Obdulio y la ruptura de la lógica centro-periferia. Adelante, Juliano, con tu presentación. Gracias, Tulio. Yo soy brasileño, pero voy a intentar hablar español despacito porque mi abuela es uruguaya, ¿no? Yo soy de la frontera Brasil-Uruguay. Yo fui docente en la Universidad de la República de Uruguay, en el Centro Universitario Rivera, pero hace 4 años. Entonces, hace mucho tiempo que yo no hablo español, pero voy a intentar hablar. Caso no comprendo que yo estoy hablando, puede pedir que yo voy a repetir, tranquilo. Y después en las preguntas yo puedo responder en español o portugués también. Pero primero, mucho gusto estar acá. Me gustó mucho la iniciativa, ¿no?, de juntar los autores del periódico. Y una pena que Santiago no está más acá, porque mi doctorado fue en el mismo programa de posgrado que Santiago. Pero Santiago tuvo que salir ahora, y porque yo escuchaba mucho. Mi orientadora, Carmen Real, era mucho amiga de Santiago. Y ahí tuvimos ahora el momento, pero Santiago se fue, ¿no?
pero yo soy docente hoy de Educación Física en el Instituto Federal do Piauí, pero mi graduación, mi maestría y mi doctorado fue en Ciencias Humanas. Entonces yo tengo una perspectiva, una abordaje pedagógica mucho voltada, involucrada en las ciencias humanas y la educación física. Y yo trabajo mucho con mis alumnos, ¿no?, que tienen que entender el deporte como un fenómeno social, sociológico, que está involucrado en nuestra sociedad. Tengo compañeros de educación física que trabajan mucho la cuestión puramente del deporte y salud, educación física y salud. Y yo, está bien, pero yo trabajo algunas otras perspectivas con los estudiantes, ¿no? Entonces me gustó mucho escuchar acerca del artículo, ¿no?, que presentaron, que las luchas, la palabra que me gusta mucho, que es la resistencia, ¿no?, que educación física está siempre involucrada en luchas y nosotros tenemos que nos posicionarnos, ¿no? Y en el momento ahora que Argentina está viviendo, que en Brasil vivimos algunos años atrás, y yo entiendo muy bien porque tuvimos algunas cuestiones que afectaron la educación en Brasil. Y yo digo que es muy importante el artículo y ese espacio que nosotros tenemos acá para discutir, debatir algunas ideas y quizá, ojalá que podamos escribir juntos posteriormente, ¿no? Entonces, hacer investigaciones en conjunto. Entonces, por eso, mucho gusto estar acá. Y yo voy a hablar un poco, ¿no?, del ensayo, que es una perspectiva que yo trabajo acerca también de resistencia, pero en la resistencia en el deporte, en el fútbol, porque mi maestría fue en ciencia política. Yo conocí la perspectiva del postcolonialismo y los estudios decoloniales en la maestría. Y después escribí una ponencia para el encuentro de AUCIP, que es el encuentro de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Presenté hace algunos años en Montevideo y fue bien. Tuve muchas cuestiones acerca del tema, ¿no? Porque el fútbol, no tengo duda que reproduce el colonialismo. Muchas de las cuestiones que nosotros tenemos en nuestra sociedad, el fútbol reproduce. Acerca del colonialismo, del ser, del saber y del poder. Y poder económico, ¿no? Ahora estaba mirando a la final del Mundial de Clubes, Fluminense y Manchester City. Y sí vi la diferencia, ¿no?, del poderío económico de los europeos. Y no tengo duda que el Mundial que Argentina ganó ahora, en 2022, fue muy importante porque va en encuentro de que pienso que el fútbol también es una herramienta decolonial, una herramienta de resistencia. Entonces, el artículo, ¿no?, el ensayo que yo escribí, y después podemos hablar un poquito más, es que el fútbol tiene, por más que reproduce el colonialismo, cuestiones del racismo, ¿no?, de la lucha de las mujeres. Acá en Brasil, las mujeres no pudieron jugar fútbol por 40 años. Entonces, es muy complicado. Y yo digo siempre para mis estudiantes que tienen que entender el contexto, ¿no?, del deporte, cómo está involucrado en nuestra sociedad. Yo digo que el ensayo también fue una forma de homenajear algunos de los símbolos, ¿no?, de los marchas del fútbol sudamericano, ¿no? Fue el Obdulio Varela, que es uruguayo, ¿no?, del Maracanazo, en 1950, que para mí fue una figura muy emblemática de Uruguay, ¿no?, es su mayor conquista. Pelé, que muchos hablan, ¿no?, critican Pelé por sus posiciones, por veces, ¿no? Pero Pelé, yo digo que era un instrumento de su época, ¿no? Nació, fue campeón del mundo en el 58 con Brasil, 62 y 63 con Santos, ¿no?, Mundial de Clubes, pero está involucrado en una sociedad que era diferente, mucho distinta de la sociedad de hoy. Entonces, sus posicionamientos, por veces contradictorios, pero tener un hombre sudamericano, negro, como el atleta del siglo, es un poder simbólico muy grande y que sí, rompió muchas barreras y que es importante entendernos como un fenómeno social y sociológico, antropológico. Y Maradona, sin duda, fue para mí, gran nombre argentino de la historia del fútbol, no solo porque ha hecho con la selección, pero también sus posiciones afuera, ¿no?, contra FIFA, contra las desigualdades sociales.
Entonces, el artículo trabajó, en mi perspectiva, acerca del postcolonialismo, del fútbol, cómo el fútbol va a reproducir el colonialismo, pero también va a combatir. Es un espacio de luchas, el fútbol es un espacio de resistencia, por veces de la tribuna, de las hinchadas, que hay acá en Brasil ahora hay colectivos, los colectivos que se unen para juntar y mirar partidos juntos, para se proteger de muchos otros grupos, ¿no? Que reproducen las estructuras de nuestra sociedad. Entonces, el artículo fue un ensayo hablando que el fútbol es una herramienta decolonial. Y uno de los puntos, ¿no? Que es muy importante, que hasta 2 semanas atrás, todos los mundiales FIFA de selecciones, los campeones eran sudamericanos. Argentina, campeón mundial, Uruguay, campeón mundial sub-20, Brasil era campeón mundial sub-17, ¿no? Pero ahora Alemania ganó el último, hace semana pasada. Pero Brasil campeón olímpico también. Entonces, hasta 2 semanas atrás, todos los sudamericanos eran campeones mundiales. Y yo digo que, por veces, los resultados de campo también son una forma de resistencia, ¿no? De resistencia contra el poderío, ¿no? De los más fuertes, del centro, ¿no? Hay una perspectiva que se trabaja centro y periferia. En el centro, entonces, muchas veces los sudamericanos ganando se forman una resistencia que cambia la lógica periferia-centro del sistema mundo, del sistema mundial. Entonces, un poco, eso fue tenemos solamente 5 minutos para hablar acá, pero después en las preguntas se puede aprofundar algunas cuestiones. Pero la idea es que la resistencia, ¿no? Que me llamó la atención del número del periódico, es que el fútbol también es una forma de resistencia. El ensayo también fue un homenaje a mártires que empezaron muchas veces este proceso, ¿no? Que hasta hoy nos trae el fútbol con una herramienta decolonial. Creo que en principio sería eso. Después si podemos hablar más. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por todo y paso la palabra para Tulio de nuevo para continuar las presentaciones. Bueno, Juliano, gracias por tu presentación, pero sobre todo es un tema que habrá que seguir ampliando, que tiene una cantidad enorme de temas que están vinculados y bueno, también qué pasa con otros deportes y si son las mismas lógicas que en el fútbol, pero bueno, son estos temas que están surgiendo y que amplían, ¿no es cierto?, la mirada que tenemos en torno a la educación física, al deporte y a todos los campos que nos están convocando. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima presentadora, que es la magíster Carolina Waleska Martínez Angulo. Ella escribió un artículo titulado Formación Inicial Universitaria y Personas con Discapacidad, una experiencia de docencia universitaria. Carolina es licenciada en Educación, magíster en Orientación y Consejería Educacional y trabaja en el Instituto Tecnológico Regional de la Universidad de los Lagos, en esa hermosa zona del sur de Chile. Carolina, bienvenida a este encuentro. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Agradezco la invitación a participar por primera vez en este encuentro. Y esta tarde quiero comentarles acerca de una experiencia que vengo desarrollando ya hace varios años en la Universidad de los Lagos, que es donde yo trabajo, donde estoy a cargo de algunas asignaturas que están relacionadas con el trabajo con personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, este ensayo se denomina Formación Inicial Universitaria y Personas con Discapacidad, una experiencia de docencia universitaria. El objetivo de este ensayo es poder describir esta propuesta que se desarrolla con estudiantes de cuarto semestre, tanto de la formación inicial del profesorado de educación física, como con estudiantes de formación técnica, de la carrera de técnico deportivo, y abordar y comentar cómo vamos trabajando dentro de la asignatura esta relación entre estos dos colectivos.
Para poner en contexto, esta asignatura, esta experiencia se da en una universidad, como ya comentaba Tulio, del sur de Chile, una universidad pública que tiene dentro de su formación tanto la pedagogía en educación física como la formación de técnicos también, y donde en este cuarto semestre coinciden asignaturas que están relacionadas con el trabajo con personas en situación de discapacidad. La idea fundamental es poder desarrollar este tipo de actividades para poder desarrollar competencias inclusivas en estos futuros profesionales que vivencien la experiencia más allá del tema teórico, ¿no es cierto?, sino que puedan también vivenciar y aprender de estas personas que de alguna manera presentan diversidades que son muy valiosas y que ellos puedan tener también en su formación. La experiencia consta de dos partes, un ámbito teórico que se vivencia durante la asignatura de un semestre, donde semana a semana se van abordando temáticas como conocer los tipos de discapacidades, sus causas, sus consecuencias. Abordamos la ley de inclusión también chilena, se abordan adecuaciones curriculares, se entregan herramientas para trabajar de manera un poco más específica con los diferentes tipos de discapacidades. Y también de manera simultánea se realiza otra parte que es la parte práctica, que es donde ustedes deben estar viendo algunas imágenes. Ahí tenemos principalmente el trabajo con niños y niñas de una escuela para niños con parálisis cerebral y trastorno motor, con la cual llevamos muchísimos años trabajando, cerca de 12 años. Yo trabajé también 10 años en esa escuela, por lo tanto, el vínculo que podemos establecer es un vínculo cercano y que sin duda recibida la experiencia desde la escuela y desde los estudiantes, es una experiencia gratificante desde el punto de vista emocional, personal y por supuesto también académico. En conclusión, se sigue insistiendo en poder capacitar y desarrollar, estimular, fortalecer todas las capacidades en los estudiantes, en los futuros profesionales, para que una vez que salgan al campo laboral y encuentren tanto en las aulas, en las clases de educación física, en los clubes deportivos en donde se insertan los técnicos, tengan herramientas para poder ser también aportes y puedan permitir que se genere esta inclusión. Tal como mencionaba en algún momento uno de los colegas que estuvo ahí, hablaba de esta transformación social que tenemos que tener y que los futuros profesionales tienen también una gran responsabilidad en eso, y aquellos que los formamos también. Sin duda destaco en esta experiencia el carácter práctico de poder involucrar a los estudiantes en estas experiencias, en donde desde sus mismas comentarios destacan el poder pasar por estos centros de personas en situación de discapacidad visual, intelectual, física, que les va dando una mirada más amplia también y que de alguna u otra forma les da mayor seguridad para enfrentarse después a este campo laboral que está ahí muy cerquita para ellos. Eso sería. Muchas gracias. Carolina, un detalle, cuando yo leí tu texto, me dio la impresión que había muchas experiencias en instituciones que atienden a personas con discapacidad y es notable la variedad, ¿no es cierto?, de experiencias y obviamente que cuando hablamos de las personas con discapacidad, o sea, es una complejidad que hay que abordar, pero me da la impresión que faltaban experiencias de personas incluidas en escuelas, digamos, personas de discapacidad incluidas en escuelas, entre comillas, normales, digamos, o sea, que se dé, que ellos puedan vivir esa experiencia tangible de inclusión, ¿no? Esa fue la impresión que me daba, ¿no? Que había
No sé vos cómo lo pensás esto, pero bueno, creo que ahí hay algo que hay que abordar, digamos que creo que la educación física se tiene que comprometer, y yo, bueno, leyendo tu trabajo y justo participabas acá, no quería dejar de hacerte ese comentario, porque ahí, bueno, hay algo que la educación física tiene que abordar y tiene que construir experiencias en cuanto a este tipo de intervenciones, ¿no es cierto? O sea, no, porque si no es un problema de atender a una persona con discapacidad que está en una institución entre discapacitados. En realidad, lo que hoy se está proponiendo desde todos los foros internacionales, de todas las leyes de la mayoría de los países del mundo, es otra cosa. Entonces simplemente quería por lo menos nombrarte esto para que lo tengas presente y bueno, obviamente que salir a buscar estas experiencias, supongo, para vos que estás comprometida desde hace años en este trabajo en cuanto a especialidad, para pensar esto y promoverlo también en las instituciones educativas, deportivas, y que podamos ver otro panorama, otro escenario que realmente promueva la inclusión en términos reales, ¿no? Eso quería comentarte. Sí, solo un alcance. Finalmente, muchos de estos centros también son centros especializados porque también entendamos que a veces no todos los niños con características severas, ¿no es cierto?, pueden ir incluidos a escuelas regulares. Entonces, como son los niños con los que trabajamos principalmente de la escuela Cerepa, que tienen muchas altas necesidades y que es por eso que están en estos centros como un poco más especializados, pero sin duda los estudiantes, aparte de esta asignatura en donde trabajamos propiamente tal específico este tipo de población, en sus prácticas pedagógicas ellos también tienen la oportunidad de poner en práctica esto que también vamos viendo, en donde están incluidos en el aula común, ¿no es cierto?, niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad en colaboración con el resto de compañeros. Bueno, Carolina, un gusto haberte, que hayas participado y tu presentación, a ver si al final hacemos un cierre cortito, todos los que quedamos. Voy a presentar ahora al licenciado Joao Felipe Almeida Suárez y al doctor Carlos Eduardo González da Costa Vasconcelos. Ellos son de Portugal. Joao es licenciado en Deporte, Actividades Físicas, y Carlos Vasconcelos es doctorado en Ciencias de Esporte de la Universidad de Trás-os-Montes de Alto Douro. Ambos son de la Escuela Superior de Educación de Viseu, Instituto Politécnico de Viseu, en Portugal. Escribieron un artículo titulado Caracterización sociodemográfica, dos utentes de un parque de desporto de naturaleza y aventura en Portugal. Caracterización sociodemográfica de los usuarios de un parque de deporte en la naturaleza y aventura en Portugal. Así que adelante, Joao, Carlos, adelante con esta innovadora experiencia que sin duda amplía el panorama y los horizontes que les podemos aportar a los profesores de educación física en cuanto a su rol profesional. Muito obrigado. Como o Dr. Túlio disse, sou português, portanto vou fazer a apresentação em português, ok? Vou tentar falar devagarinho para que todos entendam. Antes de mais, gostava de desejar as boas tardes e agradecer esta oportunidade, bem como convite para estar aqui presente e para apresentar o estudo, bem como parabenizar o Dr. Túlio Guterman por esta iniciativa e por nos juntar todos aqui a falar um bocadinho acerca destes temas. Como o Dr. Túlio Guterman disse, este estudo foi publicado no número 307 do volume 28 da revista Deporte deste mês e tem como título a caracterização sociodemográfica dos utentes de um parque de desporto de natureza e aventura em Portugal. O estudo foi realizado como trabalho final de licenciatura e teve como colaboração o professor Dr. Carlos Vasconcelos, que está aqui presente hoje.
Não sei se sabem, mas nos últimos anos têm surgido diversos artigos científicos que nos dizem que os espaços naturais estão cada vez a ser mais procurados pelo homem e uma das grandes razões para isso acontecer, os espaços naturais estão a ser utilizados como uma forma de fugir à rotina acelerada do dia a dia. Esse interesse tem impulsionado a prática de desporto na natureza e atualmente verifica-se um notório crescimento da mesma. Uma análise sociodemográfica destes usuários de um parque de desporto, natureza e aventura pode nos fornecer insights valiosos sobre como as atividades podem ou devem ser ajustadas para atrair diferentes perfis de usuários dentro destes parques. Portanto, numa vertente mais comercial do que é o desporto, natureza e aventura. Neste nosso estudo, tivemos como objetivo a caracterização e a associação das variáveis sociodemográficas dos clientes e fizemos este estudo num dos maiores parques de desporto da natureza e aventura em Portugal, que se chama o Pena Aventura Park e situa-se na zona norte de Portugal, em Ribeira de Pena, fica mais ou menos a 45 minutos do Porto, uma grande cidade portuguesa, e cerca de meia hora de Braga. Foi um estudo de natureza aplicada, descritiva e correlacional, que utilizou um questionário para explorarmos diversos fatores, como sexo, idade, estado civil, área de residência, nível educacional e o rendimento mensal dos participantes. A nossa amostra contou com um grupo de 62 indivíduos que frequentaram este parque durante o período de dezembro de 2020. A nossa amostra teve como média de idade 33 anos e quem recorreu a este parque durante esta época foram predominantemente indivíduos do sexo masculino, solteiros, do norte de Portugal e detentores de curso superior. Estes jovens tinham um rendimento mensal situado entre os 500 e os 1000 euros. Conseguimos também identificar algumas diferenças significativas nas preferências e características dos clientes, com base na sua faixa etária, do seu estado civil, do nível educacional e do rendimento mensal. Por exemplo, os indivíduos com idades até aos 30 anos é significativamente superior a indivíduos solteiros que oferem até 1000 euros mensais, bem como a proporção de indivíduos que eram provenientes do norte de Portugal foi significativamente superior a indivíduos com formação correspondente ao ensino básico e secundário. Acreditamos que os resultados deste estudo têm implicações práticas e teóricas importantes, porque na prática os resultados podem afetar estratégias de marketing e preços praticados por este parque para tentar atrair um público mais diversificado e aumentar assim bem a receita, bem como a satisfação entre os clientes. Teoricamente, também achamos que pode ter implicações importantes, uma vez que esta análise permite contribuir para compreender a dinâmica dos clientes que visitam este parque. Visando o futuro, os próximos estudos poderão aprofundar a associação de variáveis sociodemográficas e as atividades realizadas no parque, fornecendo ainda mais insights para o desenvolvimento estratégico destes espaços. E é isto. Resta-me agradecer pela atenção. Caso tenham alguma dúvida, o mail está exposto. Estejam à vontade para contactar, fazer perguntas. Não sei se o professor Carlos gostaria de dizer alguma coisa. Se não, obrigado pela atenção de todos. Carlos, adelante. A todos. Obrigado, João, pela apresentação. Pronto, o João, no fundo, já referiu tudo aquilo que nós consideramos importante para apresentar este trabalho aqui nesta reunião.
pronto, cabe-me a mim, mais uma vez, dar os parabéns ao Dr. Túlio Gutermann por esta iniciativa e dar também os parabéns a todos os autores, quer do livro que foi novamente apresentado no início e aos outros artigos do Juliano e da Carolina. Y obrigado más una vez. Bueno, propongo hacemos una vuelta corta de cierre, 2 minutos cada uno, porque estamos, tenemos por cuestiones de tecnología cierta limitación con el tiempo, que igualmente no ha sido poco. Así que hagamos un cierre final cada uno, 2 minutos muy cortito, y adelante. ¿Quién quiere empezar? Jacqueline, que estuviste presente escuchándonos a todos eh, y si querés aportar algo sería interesante. Jacqueline. No, Jacqueline, sí, Boa adelante. Sí. noite, boa noite. Bueno, Primeiramente, gostaria de agradecer por você ter me autorizado a participar desse momento como convidada. Eu sou psicóloga, sou mestranda do curso da Unijuí, né? Educação nas Ciências, então, para mim, foi de grande valia poder estar nesse momento junto com vocês, de escutar também que eu venho desse viés de pensar o sujeito como um todo, a pessoa como um todo, o sujeito biológico, o sujeito psíquico e o sujeito, se a gente for pensar, o sujeito afetado, então, né, por o meio onde esse sujeito está inserido, e não pensar o sujeito como um corpo objeto, mas como um todo. Muito importante escutá-los e penso para a minha formação dentro do contexto do mestrado, é algo assim que nos convoca realmente a pensarmos de como a pessoa é afetada a partir do meio dessas relações que se estabelecem dentro do contexto sociocultural. Muito obrigado pela oportunidade. bueno. Jorge, adelante. Bueno, yo me gustaría, estuve escuchando con mucha atención, el portugués no es muy fuerte, así que a veces me ha costado, pero escuchaba a Juliano con mucha atención y me gustaría invitar a problematizar esta palabra resistencia que se ha escuchado varias veces. Me acordaba del manifiesto antropofágico que en Brasil de la década del 20 del siglo pasado, ¿no? En los 50 aparece en la Argentina un filósofo como Rodolfo Kusch que nos habla de fagocitación. Son dos conceptos que para mí tienen muchos puntos de encuentro y que no he hallado yo bibliografía que los reúna. Me parece interesante pensar en este tema, pensando que cómo la cultura, en este pensamiento decolonial, cómo puedo tomar las culturas y reconfigurarlas, transformarlas, devorarlas y hacer con eso otra cosa. Me parece, por ejemplo, que en el campo de la educación física, nosotros con el deporte tenemos que hacer eso, fagocitarlo y transformarlo a la medida de nuestros intereses. Porque si no, escuchamos estas cosas como he escuchado muchas veces yo en la Argentina, esto de tenemos que sostener o respetar la esencia del deporte, como si no pudiéramos hacer otra cosa con eso. Entonces, me parece que, además, pensando en la coyuntura de hoy, poder pensar otras formas diferentes a la resistencia, porque, vuelvo a decir lo que dije antes, a veces resistir es simplemente entrar en la lógica del otro, y me parece que a veces hay que intentar jugar de otra manera, porque si entras en el juego de ellos, lo único que haces es defenderte, no siempre es el mejor camino. Simplemente eso me llamó mucho la atención, me interesó ese tema. Bueno, Carolina, si querés.
Sí, mucho agradecer también la invitación a cada uno de los colegas también que ha expuesto esta tarde. Muy interesante también ver las diferentes miradas y perspectivas de la educación física y cuánto queda todavía por seguir desarrollando, ¿no es cierto?, desde las diferentes áreas. Así es que agradecida nuevamente por la oportunidad. Bueno, Juliano, Muchísimas gracias. Yo tengo un hijo muy chico acá, tiene 8 meses y yo tuve que dar soporte ahora para él. Pero muchísimas gracias por invitarme y creo que es bueno que se continúe con esta propuesta porque creo que las miradas de la educación física, como habló Carolina ahora, es importante para debatirnos y hacer grupos de investigación juntos, ¿no? Yo creo que para desarrollar más tenemos perspectivas distintas de Brasil, Argentina, Uruguay, Portugal, y que yo he hecho mi estágio de doctoramiento en Aveiro, en Portugal. Y entonces yo creo que es muy importante para debatirnos cosas que tenemos en común y cosas que tenemos específicas que una experiencia puede dar soporte para otra experiencia. Entonces, muchas gracias y me gustaría mucho continuar en contacto, ¿no? Para desarrollarnos cosas juntos. bueno, acá estamos en contacto desde hace ya más de 2 décadas, así que seguimos adelante y estaremos el año que viene sumando y siguiendo este camino, ¿no? Eh, bueno, personalmente voy cerrando este encuentro. Bueno, quería agradecer a todos los que participaron, y invitarlo, bueno, desear un feliz año para todos los autores, para todos los que están presentes, también para todos los que nos escuchan o que nos van a escuchar y que andan sin tiempo para participar de eventos sincrónicos, pero después se toman el trabajo de escuchar todas estas producciones. Así que felices fiestas para todos, que atravesemos un buen año y que podamos seguir trabajando, estudiando, aprendiendo, resistiendo y comprendiendo la realidad y compartiendo con otros, ¿no? Y quizás hay todo un desafío acá que tenemos desde este lugar humanista, de afecto, de construir otras formas de relacionar y probablemente otras sociedades, ¿no? Creo que esto está pendiente y en la cabeza de todos nosotros sabemos que muchas de las cosas que ocurren es porque todavía está pendiente estos proyectos y bueno, tienen que florecer en este siglo. De una u otra manera hay que tratar de construirlos y entiendo que la educación física no es algo que va a estar afuera de esto. Y por otro lado, invitar a todas las autores, profesores, profesionales, que siempre estamos recibiendo artículos y bueno, invitarlos a que participen ya sea como autores, como revisores. Lo que nosotros hacemos no es un trabajo individual, sino que es un colectivo. Hay mucha gente involucrada, en mayor o menor medida, pero siempre participando desde su lugar. Así que los convocamos a todos para este año nuevo que se inicia y para que podamos seguir produciendo, seguir publicando, seguir compartiendo y seguir comunicándonos. Así que, bueno, nos seguiremos viendo en los próximos encuentros.